Hola, 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 muy buenos días. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y poderme dirigir a ustedes en una emisión más de nuestro Instituto Teológico. Agradeciéndole a Dios que nos da permiso de hacer esto y agradeciéndole a Nelly, nuestra chiquita hermosa que está atrás de cámaras. Muchas gracias, corazón. Agradeciéndole a Turito con su trabajo arduo para que también esto sea posible en la aplicación de Edmodo. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Bueno, estamos hablando de las distintas etapas que clasifico para comprender la historia cristiana. Y el sentido de estudio, la razón de ser de este estudio, es para que podamos identificar hoy cómo estamos posicionados en nuestra fe. ¿Qué es lo que ha llegado como en un río, un política de religión, de filosofías, etcétera, etcétera, y poder descubrir y discernir qué pertenece a la fe y qué pertenece a la superstición, qué pertenece a la tradición y qué pertenece a un bagaje de otros, etcétera, que hoy día hace más problemático que nuestras iglesias están compuestas de lo mismo. La tristeza, diríamos, es que las congregaciones, sobre todo la denominación bautísticos, históricos, graves, no porque al aclarar esa información, nuestra fe hoy día quede débil o resquebrajada, más bien al revés, porque podemos tener con la ciencia la información precisa y así podernos ubicar mejor y nuestra fe, lejos de sufrir, se fortalece. Porque, como dice la carta de Pedro, podemos dar razón de nuestra fe, de nuestro credo, sin argumentos de ficción, o peor, si nos confrontan con historia o con información científica, pues es al revés, quedamos nosotros trastabillados por ignorar todo esto. Muy bien, entonces, clasificando así las etapas, es más fácil su estudio, aunque lo complicado es que todo es una revoltura. Para que me puedas entender, es como si en la licuadora, para hacerte tu licuado, vaya las expresiones, pues agregas muchos elementos, que la leche, que el chocolate, que el azúcar, que el plátano, que la avena, y todo se revuelve para formar tu bebida. Entonces, aunque trato de hacer el desprendimiento de los ingredientes para verlos cada uno por su lado, en realidad todo forma parte de un delicioso batido. Y para mí es muy importante, adrede de lo que acabo de decir, tirar dos leyendas urbanas. Una, no existe una sucesión directa hasta la iglesia del primer siglo de ninguna denominación. De ninguna denominación. Hay demasiados accidentes, como ahora vamos a meternos más al problema arriano. Y no podemos decir que venimos de los arrios, es imposible. El arrio nega la divinidad de Cristo. Y eso fue muy fuerte en la época que vamos a hablar. Duró siglos. Mira, para que me entiendas, la cristiandad era anticristiana, negaba la divinidad del Hijo de Dios. Hazme favor. Y el otro gran mito, que la Biblia es Dios. Eso está clasificado como bibliolatría, que llega a ser, después de un biblicismo, una apreciación equivocada de lo que es la escritura bíblica. Cuando la escritura bíblica se le hiperespiritualiza, o sea que se le pone en una nube o en un nicho, se llega al problema grave de deidificarla. Y es una revelación, apunta al Hijo de Dios, no es Dios en sí misma. Y la bibliolatría es tomar la Biblia de esa manera. Bueno, miren, déjenme, adrede de las tareas que revisé en estos días, hacer una aclaración sobre
la alegoría del pastor de Hermas, uno de los libros relevantes, aunque todos los patrísticos escribieron y pusieron sus rollos muy interesantes y que dan lugar después a tergiversaciones, como que fuera de la iglesia no hay salvación. Eso después llegó a ser un verdadero problema, aunque en su tiempo lo que querían era que la gente no apostatara, no se alejara del evangelio. Pero el pastor de Hermas ilustra precisamente desde ese tiempo lo que era la iglesia, a través de una figura de una dama hermosa y a través después de una representación de una anciana decrépita y fea. No porque las ancianas sean feas, pero esta estaba dibujada así. Y entonces la reflexión del pastor de Hermas a lo largo de su escrito es que la iglesia debería de ser bella como una doncella, pero que estaba trastornada precisamente por la mano de los hombres y la hacían fea. Entonces la moraleja de ese libro es: la iglesia no es lo que debería de ser, pero recuerda que ya mencioné que eso era desde el primer siglo. Por cierto, antes de que se me pase, la tarea para esta semana, que ya te recomendé por el chat de WhatsApp, mientras más rápido la hagas mejor, no es entretenido, es qué te atrapa de la ponencia de hoy, qué te llama la atención y quieres que platiquemos de eso. O lo comentas, o me preguntas, o desarrollas, o hasta, si gustas, investigar un poco por el Google, a ver qué encuentras de lo que más te llame la atención de la ponencia. Para mí sería suficiente que tomes algo de lo que hablamos y esto me lo comentes como que te llamó la atención o como que quieres ahondar más, y por ello hay una conversación entre tú y yo para el punto. Bueno, entonces verás que, como te estoy diciendo, nos quedamos en que Constantino lo que hace para traer la relativa paz al imperio, porque el terreno era álgido. Mira, algo que también es importante anotar es que no había el concepto de nación como nosotros lo entendemos hoy día. De hecho, el nacionalismo o la división de fronteras para que éstas se den más o menos como las conocemos hoy, aunque ha habido cambios significativos. Por ejemplo, Rusia ahora es un conglomerado de otras cosas, y Yugoslavia, Croacia, todo eso. Pero las naciones, después de la paz de Westfalia, en 1648, cuando cesan las guerras de religión, que duraron 30 años, de 1618 a 1648, hasta después empieza el nacionalismo europeo, empiezan a quedar claras las fronteras y las naciones. Fíjate qué temprano es la civilización, no es tan añeja. Entonces, ¿cómo estaba constituido la geografía vieja, antigua? A través de reinos. Eran los reinos los que se extendían, más no como nación, sino como reinados. De allí las tribus y de ahí las ciudades relevantes. Me estoy adelantando un poco, pero va a haber 5 puntos estratégicos para el cristianismo en esta época que estamos hablando. Va a ser Jerusalén, va a ser Antioquía, va a ser Alejandría, va a ser Constantinopla y va a ser Roma. Estos 5 núcleos, ciudades, van a ser centros importantes del cristianismo, aunque Jerusalén más por tradición, no tanto por relevancia, pero aquí van a darse sus obispos, los que van a estar compitiendo entre unos y otros por el poder. Roma va a caer. Roma cae en el siglo V por los 400, de eso vamos a tratar de abordarlo ahorita, y al caer Roma por guerras políticas, el surgimiento de la religión va a ser importante a través de su obispo, pero no me adelanto. En cambio, los centros más importantes van a ser Constantinopla, va a ser Alejandría y va a ser Antioquía. Entonces, los obispos de estos sitios van a ser los protagonistas principales de
el movimiento cristiano. Pero bueno, voy a llegar allá, pero primero te sigo platicando que cuando Constantino quiere una relativa paz porque todo estaba muy álgido y fíjate, va a empezar a darse cosas verdaderamente contradictorias a lo que es la fe. Como te digo que entre los reinos tenía que destacar el obispo principal, pues había hasta homicidios, había de eso que ves en las películas de envenenamientos e intrigas, y ahora sí, como dice aquel, complot, había esas cuestiones para que el obispo fuera... Mira, nosotros creemos que los pastores eran personajes de índole espiritual, y realmente hubo pocos así, más el pastor que buscaba ser preponderante, llevaba una alianza de tipo político-militar con el emperador en turno, del reino en turno, y así en esa alianza, incluso después, el obispo quiere encumbrarse arriba. De hecho, así fue la coronación de Carlomagno. El emperador nombraba el obispo, pero acá se va a dar al revés y empieza a ponerse esa relevancia del obispo sobre el emperador. Entonces, fíjate que la grilla estaba, pero realmente de dar miedo. Comentario al calce. Mira, nosotros, y quiero decírtelo para que tengas la capacidad de discernirlo y de madurez, ¿sí? Nuestro cristianismo está muy golpeado. Mira, la iglesia, las iglesias, si me refiero a una en particular, tengo que llamar denominación en singular, pero si me refiero a varias, tiene que ser con plural, iglesias. Las iglesias somos una bendición en el planeta porque somos la única agencia a través de la cual ministra Dios. Pero realmente, como desde el pastor de Hermas, en vez de ser una doncella, es una anciana, fea. Pero aquí uno diría, entonces, ¿qué sentido tiene y qué valor tiene estar luchando por la iglesia, por el reino, si desde siempre ha sido conflicto? Bueno, la respuesta es muy lógica y muy simple. Sin iglesia, ¿qué habría? O sea, te estoy diciendo, de los males el menos. Ok, la iglesia está muy defectuosa y muy contaminada, es correcto, pero aún así tiene un grado de efectividad que si no existiera la iglesia en el planeta, olvídate. Sí, para decírtelo como hablamos, si así estamos como estamos, ahora imagínate sin iglesias. No, hombre, pues estaría la cosa terrible. Bueno, entonces, el problema que parecía que se había abatido en Nicea contra el arrianismo no quedó eliminado. Como empecé hace rato, el arrianismo duró siglos. Te estoy diciendo, habían quedado en sucesión de negocios, y vaya el sarcasmo, con la claridad de la doctrina. Pero terminando el concilio, inmediatamente empezaron otra vez grupos de disensión, el llamado cisma. Mira, los cismas son divisiones, pero en historia y en historia del cristianismo le ponemos cismas, tantito porque es la jerga y tantito porque no suena tan feo, pero es eso. Entonces, los cismas hicieron que los arrianos fueran los ganadores sin corona del concilio de Nicea. O sea, en Nicea había ganado el credo nicentino, ¿sí? Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, y el rezo católico de hoy día, el credo, era la conclusión del concilio de Nicea. Pero así como se aprobó, así se dejó en la gaveta, y el arrianismo fue preponderante. De hecho, el cristianismo era sin Cristo varios siglos. Y bueno, como anécdota nomás, vienen muchas cosas que ya te mencioné como basílica la semana pasada, pero omití esta, y es interesante. Mira, el término capilla
viene de esta anécdota. Incluso es un libro que ahorita me voy a meter a lo que va a ser el monasticismo. Aunque algunos le llaman monaquismo, yo prefiero llamarle monasticismo, porque tiene que ver más con la etimología de lo que es el monasterio. Miguel de Tours, te estoy hablando de la zona europea, de ahí por Hungría, era este tipo de lo que hoy es Hungría. Este hombre con las ideas místicas, porque el misticismo también era esto de empezar a caminar 1 metro arriba del piso. Se tergiversa la idea espiritual. Mira, si tú ves al Cristo histórico, ves a un hombre de su tiempo. Claro, el Dios hombre, el Hijo de Dios. Para nada, yo soy arriano, ¿verdad? Yo soy cristocéntrico, cristológico al 100, el Dios hombre, el verbo, la palabra, ya soy como la Reina Valera, la palabra hecha carne, ¿verdad? O logos egenetos arx, dice el texto. Bueno, entonces el misticismo, desde la patrística, se empieza a ver una tergiversación de la idea de lo espiritual. El Cristo histórico comía, bebía, iba a fiestas, le hablaba a rameras, tocaba mujeres, lo que era, olvídate, un escándalo. De hecho, en Lucas, el texto dice que Jesús hace la observación de que era conocido como tomador y tragón, así son los términos de rudos en el idioma, en el griego. Me critican por ser un borracho y un tragón. Eso quiere decir que sí participaba, como ahorita me mandaron mis queridos tapatíos que van a ver esto con sus respectivas tortas ahogadas. ¡Ay, qué antojo!, ¿verdad? Bueno, pues Jesús estaba en las fiestas. Ahora, hacemos la diferencia, ¿verdad? Era un hombre de mundo, mas no mundano. La diferencia enorme es los valores escriturales. Ahora nosotros entendemos bien estos a través de todo el Nuevo Testamento. Jesús, pues es la palabra encarnada, así que los valores ya los traía per se, pero no se contaminaba, aunque no dejó de participar en su sociedad. De hecho, su oración en Juan, capítulo 17, es: no los quites del mundo, pero guárdalos del malo y de lo que el malo trae de influencia, los valores tergiversados en esta sociedad hedonista, ¿verdad? Que se va al placer como fin, no como un medio. Entonces el asunto es que el Cristo histórico espiritual lloraba, comía, estaba en fiestas, hablaba con la gente. Tenemos una síntesis muy sucinta, vayan las expresiones, porque el asunto de los biógrafos es ir a la cruz y a la resurrección, pero no nos presentan todo el panorama, porque estoy yo seguro que hasta era juguetón con sus discípulos, bromeaba con ellos, etcétera, etcétera, pero era un hombre realmente de su tiempo, sin dejar de ser nunca Dios, ni como dicen los donatos, ¿verdad? Donatistas, que llega el Espíritu Santo a la hora de su bautizo, para nada. Pero esas eran herejías que empezaban a darse porque querían formular a Dios, cuando simplemente había que vivirlo. Fíjate, un día hablando con el rabino, le dije, vamos a hablar de teología veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, y me dice, Sergio, nosotros no tenemos teología, nosotros tenemos Torah, y la enorme diferencia es que la Torah solo se obedece. Vamos. Y la teología, pues, lleva estos puntos de inquirir, de reflexión, de planteamiento, de cuestión, aunque la Torah también se estudia. En el Shabbat, la Torah lleva estudio, lleva una reflexión, pero sobre la obediencia. Es 100% pragmática. De hecho, el Talmud interpreta la Torah y el Talmud extiende lo que la Torah se queda, el Talmud lo extiende. Y la Mishnah es la interpretación espiritual del Talmud. Entonces, imagínate nada más qué verbo para hablar de Dios. Pero todo esto está sucediendo porque en ese momento que estamos hablando que van a dispararse los concilios, porque no va a ser el único, el de Nicea, tantos problemas van a venirse dando
que van a tener que venir en pocos años, en regulares años, más juntas de obispos. Y no era de una denominación, no era de creyentes de cierta categoría, no, era de geografía, era todos los cristianos, todos los obispos de iglesias cristianas, vengan al cónclave, vengan al concilio, tenemos que reunir para definir aspectos. ¿Te fijas? Bueno, pero me quedo con esto, lo hiperespiritual, porque el misticismo empieza a darle un valor supersticioso que viene de la filosofía neoplatonista a los eventos y a las personas. Recuerda que el neoplatonismo es una manera de pensar en el mundo donde la carne es mala, el espíritu es bueno, y hay como una serie de escalones para adquirir mayor pureza, tanto en el plano físico, no se diga en el plano espiritual. Entonces te hablaba de este Miguel de Tours, que la leyenda dice, bueno, la historia, porque hay un libro de eso, que iba en su camino y se le acerca un mendigo a mendigar, precisamente, ¿verdad? Tengo hambre, tengo frío, etcétera. Y lo que hace este Miguel de Tours, se quita la capa, la parte a la mitad, porque era grandota y porque estaba el frío macizo, y le da la mitad de la capa al mendigo, y él se queda con la otra mitad. Y entonces él, al llegar a su destino, con la capilla, llega y hace reunión espiritual y se le denomina capilla. Entonces, fíjate, como anécdota nomás, los nombres, como te mencioné, de Basílica, que era su centro de multiusos, con varias naves adentro, y tú entras a una iglesia católica y ves varias naves dentro de la navezota, ¿verdad? Y capilla era el refugio espiritual adrede de el asunto místico, pero ¿de dónde vino? De un acto generoso de partir una ropa y la capa se convirtió en capilla y eso alberga a la gente para la cuestión mística. Entonces, el hecho es que muchas cosas con la superstición de la época empiezan a inyectarse en el cristianismo. Decir que viene la denominación o cualquier iglesia en una línea perfecta de la iglesia primitiva, estamos diciendo, y si afirmamos, es verdad, tanto error y tanta mezcla heredada, pero lo que no se dice es que traemos esa mezcla, ese sincretismo. Lo que se pretende es la pureza, pero ¿cuál pureza? Si te estoy diciendo que el concepto arriano de negar la divinidad de Cristo era la teología de moda. No se decía como hoy la frasecita, acepta a Cristo como tu Salvador, ¿no? Pues no es hijo de Dios, es una creación de Dios. Fíjate nada más, vivía el cristianismo en una herejía y duró varios años. Ese es el verdadero problema de todo esto, ¿verdad? Bueno, con eso tengo que mencionarte otros dos personajes muy importantes de este pellizco de inicio para los concilios. Uno es Jerónimo. Jerónimo, seguro que has escuchado hablar de Jerónimo. No es el indio Jerónimo, ¿no? Como cuando vemos en las películas o en las caricaturas que gritan Jerónimo y van a la lucha. No, este amigo, bueno, pero mira, antes de hablarte de estos dos, por lo mismo de la revoltura, tengo que separar los ingredientes de la licuadora un poco, ¿no? Mira, empieza también muy temprano un movimiento AZ, como AZ, la consonante, pero es con C, AZ. No es con S, ascetismo. Mira, el ascetismo fue que la gente se desprende del mundo y se dice, el mundo es malo, contrario a lo que te acabo de decir del Cristo histórico y su oración, no los quites del mundo, necesitan ser luz, en el Evangelio está, son luz, no pueden estar escondidos, tienen que alumbrar, pero el movimiento Z era,
Como el mundo está contaminado, nos tenemos que retirar. Fíjate, ¿desde dónde viene eso, tú has oído hoy día, no oigas música del mundo, ¿sí? Hay iglesias bautistas tan fundamentalistas que llegan al extremo de la vestimenta y de tus hobbies. Muchas cosas las censuran. Mira, en Zacapu, yo llegué a pastorear Zacapu en el 1996 y al llegar a pastorear Zacapu, a mí me gusta hacer ejercicio de toda la vida, de chavito en los clubes, en los equipos. Entonces nunca he dejado de hacer ejercicio, siempre he hecho ejercicio, más que una época de recién casado que le eché la flojera, ¿no? Pero realmente todo el tiempo he estado activo en el ejercicio. Entonces llego a Zacapu y una de las primeras cosas que les llama la atención es que salgo a correr en las mañanas, pero no solo correr, sino que las lagartijas, la abdominal, que las dominadas y esas cosas, ¿no? Entonces, unos miembros de la iglesia se me acercan y me dicen, oye, pastor, oriéntanos, ¿qué traen? Teníamos un gimnasio y de hecho competíamos como físico-culturistas. Algunos le llaman físico-constructivista, pero estos cuates eran físico-culturistas, cultivaban el físico. Y el pastor, un pastor anterior, o el penúltimo antes que yo, por ahí, porque duraban como 2 años los pastores nomás, nos dijo que eso era del mundo y que era pecado y que era mal. Y cerramos nuestro gimnasio. Y ahora estamos vendiendo en el tianguis. Y, a ver, espérame. Y le creyeron, que es lo peor, ¿no? No, pues es el pastor. Él dijo esto y nos quedamos así. Y me quedé impactado de que en 1996 todavía hubiera, y hablo de liderazgo, mira, Turo, nuestro querido Turo un día me hizo esta observación, me dice, oye Sergio, no hables tan desconsolado contra los pastores. Mira, los pastores son buenos, tienen buen corazón, aman a Dios, se entregan y hacen muchas cosas por el Señor, ¿no? Pero la cuestión de la ignorancia es una cuestión muy, muy grave y son los maestros por excelencia y cuando están enseñando atrocidades, pues lo único que hacen realmente es dañar a la gente de la iglesia. Entonces lo que hicimos fue reabrir el gimnasio. De hecho, fui al padrino, corté el listoncito de la reinauguración y hasta fue la televisión de Zacapu, hizo entrevistas y todo. Y llevé a la gente de la iglesia al gimnasio. Vámonos al gimnasio. De hecho, en Jalapa, los jalapeños se deberán acordar que en el salón social también de 1000 usos que teníamos, pues había un entrenamiento fuerte de, ¿cómo se llamaba esta niña? Olivares se apellida esta chiquilla, bueno, una señora, ¿verdad? Pero era la maestra y citaba a una hora, ya iban las damas a darle, y uno que otro caballero también a darle, porque, pues, oye, es parte importante del cuidado integral de la persona, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el gimnasio y fueron varias personas de la iglesia a hacer ejercicio y quitar el error, voy a decirlo así, el error de decir que eso era pecado. Pecado era comer grasas, azúcares, harinas y cultivar la lonja. Bueno, no es necesariamente que sea un pecado, pero lo estoy describiendo así por la antítesis de haber dicho que hacer ejercicio era pecado. Entonces, el misticismo de que la carne es mala, el espíritu es bueno, pues lleva a toda esa serie de ratas con el ascetismo. Tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que alejarnos de lo que nos contamina. Y la verdad debieron de haber sido muy puros porque iban desnudos. Se iban a los montes desnudos, imagínate. Y de allí va a darse el movimiento del monasticismo, que algunos llaman, ¿cómo te dije? Monaquismo. Entonces el asunto es mira. Los ascetas empiezan a desperdigarse de a dedo en el desierto.
solitos. Pero fue después que deciden hacer comunas. Y esto es lo que va a ser el monasticismo y va a llegar a través de Benito de Nursia. De hecho, van a acercársele varios ascetas y le van a decir, sé nuestro maestro. Y él dice, no, yo prefiero estar solo que mal acompañado. No, dice, yo prefiero estar solo para mis meditaciones y mis movimientos místicos. Y la tergiversación de que la vida espiritual es aislada, es asceta, es austera y es con una dieta rígida y con pura oración y pura meditación. Y eso no es el cristianismo, pero de allí empieza todo eso, ¿ves? Bueno, entonces queda lo de los monasterios, el monasticismo va a llevar a los monasterios, porque después se hace esto de que la comuna pues ya tiene su hábitat y allí pues obviamente tienen su rigor y tienen sus disciplinas. Mira, pues este hombre que te habló, Benito, va a poner un libro, reglas, y estas reglas en el monasterio, pues van a ser muy estrictas, muy severas, una obediencia ciega al abad, una obediencia ciega a las instrucciones, no se pueden cuestionar, y no puede andar brincando el monje de monasterio en monasterio, tiene que aguantarse ahí, si hubo un conflicto lo tiene que resolver para no huir de los conflictos, de los problemas, ¿no? Pero bueno, venían más cuestiones en las famosas reglas de este cuate, ¿no? Todo esto surge por lo que te quería decir antes, ¿no? Que quiero separar los ingredientes de este amigo Jerónimo, que el valor de este venido de monasterio, de vida asceta, era su traducción de la Biblia al latín. Ya te comenté que la Biblia estaba en griego. Mira, este es un asunto que no se ha alcanzado a definir muy bien, pero mi tesis es el mundo políglota del Nuevo Testamento. Se hablaba arameo, se rescata el hebreo, se maneja el griego y se habla latín. El Imperio Romano domina. La cultura helenista había dominado. El hebreo se estaba rescatando porque se estaba perdiendo del periodo intertestamentario y el arameo, no el yiddish también una lengua derivada del hebreo, también muy antigua, pero el arameo tenía relevancia. Entonces, lo más probable es que los protagonistas del Nuevo Testamento políglotas manejaran todos estos idiomas. Y la Biblia estaba en griego. También el Antiguo Testamento, por la Septuaginta, que se había traducido al griego. Entonces tenían Antiguo Testamento en griego y Nuevo Testamento, como ya te mencioné, en los primeros años, los evangelios en griego, ¿sí? Eso era los evangelios y hechos en griego, eso era el canon. Entonces lo que hace Jerónimo es traducir lo que estaba de Biblia y ya algunas cartas paulinas. De hecho, Jerónimo, mira, lo que sucede es que el canon va a quedar hasta el Concilio de Trento, hasta 1547, porque, por ejemplo, Lutero, que lo hablaremos en su momento de reformas, no aceptaba varios libros canónicos, no aceptaba Santiago, no aceptaba la carta a los hebreos, y tenía otro canon. Fíjate, las Biblias estaban hasta mochas. Te digo que nuestra civilización cristiana no es tan antigua, aunque es muy vieja desde donde viene, pero con todos sus accidentes y lo que hemos venido formando hasta hoy día, pues realmente no es tan antigua. Bueno, entonces Jerónimo lo que hace es traducir las escrituras, ¿sí? Al latín, pero se lleva también los libros deuterocanónicos o apócrifos. La gente ha asociado apócrifo con mentiroso o falso. Apócrifo, palabra griega, quiere decir escondido. Es decir, que los libros apócrifos no estaban revelados para todo mundo, estaban escondidos y ese fue el argumento para incluirlos en la Biblia
en el Antiguo Testamento, pero el canon de los judíos solo trae 39 libros, la Biblia hebraica. Y ya te dije, no sabemos quién mete el material apócrifo, pero en la traducción de los 70 para escribirla en griego, sí se incluyen. También son conocidos como deuterocanónicos, palabras griegas, deutero, como deuteronomio, quiere decir otro. De hecho, deuteronomio quiere decir otra ley, deuteros, nomos, deuteronomio, otra ley. Y deuterocanónico quiere decir otro canon. Eso es el material apócrifo. Lo que hace Jerónimo, traduce todo eso al latín. Ahora, en su momento fue una actividad muy relevante. Te estoy hablando que en ese tiempo el dominio romano era preponderante. De hecho, para la caída de Roma en el siglo V, con la invasión de godos, visigodos, hunos, con Atila, has de haber oído hablar de Atila, el azote de Dios, era su apodo, fíjate nada más, al azote de Dios. Creo que hay miembros de iglesia con ese mismo apodo, ¿no? De hecho, también decía que donde yo paso ni la hierba crece, ¿no? Era un tipo pesado. Con esa invasión, ¿sí? Aunque conquistan Roma, la influencia del mundo latino va a permanecer tanto que va a extenderse para los idiomas. España, Portugal, Roma, todo eso viene con la herencia latina. Pero bueno, el asunto es que al tener su versión de la Biblia, la Vulgata, así, Vulgata por popular, es para todos, la Vulgata latina, que fue un acierto porque tenía ya en latín las escrituras. El único problema de eso es que la edición que nosotros tenemos de Reina Valera, Textus Receptus, mejor manejado, es decir, de lo que se alimenta Reina Valera es del famoso Textus Receptus, un nombre en latín de un texto recibido. Y ese texto recibido, su mayor parte está constituido por la Vulgata. Entonces, cuando tú ves en tu Biblia Reina Valera que dice traducción de Casiodoro y el otro cuate de los textos griegos de hebreos, traen una anomalía, porque estos cuates, al usar el Textus Receptus en latín, el Textus Receptus está basado casi en su totalidad en la Vulgata latina. Entonces, el problema es que si la Biblia se escribe Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego, pero el antiguo en griego, que ya es una traducción, ¿sí? Y luego la traduces al latín, del griego al latín, ¿sí? Y luego usas para traducirla a español del latín, ya es traducción, de traducción, de traducción. Ese es el problema en crítica textual de no manejar el texto es decir, las familias de manuscritos más viejos para hacer traducciones más precisas. Ahora, mi querido Turo un día hizo una observación, oye, pero eso no afecta a mi salvación. Por supuesto que no, porque el contenido bíblico, el testigo que apunta a Cristo, si tú atrapas a Cristo, si Cristo te atrapa, se cumplió su objetivo. Pero el único problema es que tergiversa doctrina, porque hay añadidos en las versiones estas en español que no son del relato original. Y entonces ahí sí vienen imprecisiones doctrinales. Ese es el efecto, es la consecuencia de lo que estoy hablando. Entonces Jerónimo tuvo un lugar muy importante con esta traducción para su tiempo y ya, y no el problema de seguir usando, la traducción en latín para hacer traducciones a español. Ese es el conflicto nada más. Ahora, y mi última crítica a la versión Reina Valera, no a la versión, sino al aferrarnos a esa versión, es el descuido, pero también tiene su lógica. El descuido de traducciones mejores con la búsqueda de los manuscritos más viejos para hacer traducciones más fieles.
pero tiene su justificación porque pues también hay, por ejemplo, de sectas, y te he de hablar de sectas, pero nos va a llevar todavía otro ratito. La secta descompone su sociedad, es antagónica a la sociedad. El cristianismo no es antagónico, el cristianismo es influyente en la sociedad, pero está también esa idea tergiversada. Pero las sectas que tienen su libro, que tienen su líder, que tienen ciertas características, tienen, por ejemplo, una traducción, la famosa traducción del Nuevo Mundo, etcétera, o el libro del Mormón, otros grupos radicales que surgen en los 1900, en el siglo XX, y con ese temor de que hay otros libros de grupos raros, pues más vale malo por conocido y conservar la Reina Valera. Pero el problema es cuando la educación crece y nos damos cuenta que hay versiones mejores que no tienen nada que ver con grupos radicales heréticos y que hay que emplearlas. A mí me dicen mis jóvenes, mis muchachos, mira, hay Dios habla hoy, internacional, nueva versión, no sé qué, ta. Les digo, oye, qué bien. Y siempre checo con mi personal traducción. Déjame ver algunos textos, si están bien traducidos, si traen un manuscrito correcto, y eso lo checamos, ¿no? Pero bueno, el punto es habernos quedado aferrado con una. Fíjate que mi sucesor en Zacapu es un buen hombre, sirve a Dios, le ama, pero está aferradísimo con la Reina Valera. Él no puede distinguir hoy día todavía el valor de un texto mejor traducido. Yo creo por el miedo, precisamente ¿cómo se dice? Más vale malo por conocido, ¿no? Me quedo con esta versión, pero es la ignorancia y el problema es que la gente en Zacapu lo rebasó porque tuvo toda esta información y tenían sus versiones actualizadas, etcétera, o mi personal traducción. Entonces, pues sí, se quedaron en eso. Bueno, el otro personaje importante que tengo que destacar, Agustín. Mira, Arrio había arreado el tepache, regado el tepache con esto de que Cristo era creación de Dios, no el Hijo y menos Dios mismo. Pero surge en esa época también Pelagio, un sujeto que con la influencia filosófica y la idea de una tabula rasa en filosofía, y esto es viejísimo, habla de una pureza absoluta. Los físicos dirían de un vacío absoluto. De hecho, nosotros en teología hablamos de creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo quiere decir una creación de la nada y la nada no como materia prima, o sea, ni siquiera Dios usó el vacío absoluto, se fue más allá, ¿no? Pero estoy hablando de esto porque Pelagio decía, la gente nace hoy día, bueno, en el tiempo de Eva, como en el paraíso, puro absoluto. Entonces Agustín rebate esa idea, aunque tenemos que decir que Agustín tenía toda la influencia del neoplatonismo. Mira, Agustín es un personaje interesantísimo porque voy a decirlo así, el padre de los teólogos contemporáneos, ¿sí? Porque cualquier teólogo de la influencia que traiga va a traer mucho de Agustín. Y Agustín tuvo mucho de Pablo, el escritor del Nuevo Testamento. Diríamos, no es así, pero para ilustrar, Pablo engendra a Agustín y Agustín engendra a los teólogos contemporáneos. Aunque traía la filosofía neoplatonista, porque eran personajes de su tiempo, como hoy los teólogos neortodoxos tenemos la filosofía existencial como plataforma, pero no nos quedamos ahí, eso lo aclaro. El existencialismo brinca al absurdo. El teólogo ortodoxo brincamos a los brazos de Cristo, no al absurdo. Pero bueno, el caso es que Agustín rebate a Pelagio y le dice a Pelagio, no, espérate, el hombre sí tiene una capacidad de decisión, pero nace en un mundo caído, es una raza caída. El bebito, y todo esto fue por el bautizo, fíjate, todo esto se dio por bautizar porque se decía, hay que bautizar al infante,
Y no, hay que bautizar al creyente, que puede ser joven o muy joven, pero creyente. Y esas polémicas estaban dándose en ese entonces. Pero Agustín se levanta y dice, el hombre requiere la gracia irresistible. Gracia irresistible es que Dios te tiene que agarrar y traerte a salvación porque tú solito no puedes ir. Y Agustín usa mucho del apóstol Pablo para llegar a esto, pero sobre todo su experiencia. Mira, Agustín, dos obras son cruciales en él. Una es la ciudad de Dios, que la escribe adrede de la caída de Roma por los bárbaros. Eso te quería hablar hoy, fíjate, no he llegado. Cae Roma por los bárbaros. Ok, seguimos. Cae Roma por los bárbaros y Agustín escribe la ciudad de Dios para explicar qué había pasado, ese fenómeno de una ciudad compuesta para el hombre, que es caída, y lo que es la ciudad de Dios. Pero tiene su otro libro que es Confesiones, donde habla de su propia experiencia, de su experiencia de conversión, que él narra que tuvo una vida promiscua y que quiso acercarse a la divinidad, mas no pudo por sí mismo. Entonces, usando a Pablo y su experiencia, él va a hablar de la gracia irresistible. Dios te tiene que atrapar. Si no te atrapa Dios, nunca vas a llegar ahí. Bueno, vamos a dejarle aquí. Yo creo que estaba esto hecho para 45 minutos y me pasé un poquito. Pero entonces te digo, ¿qué te llama la atención de lo que platicamos hoy? Y de eso, hazme tu tarea, un audio, un escrito sencillo y lo profundizamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por su paciencia, es un placer dirigirme a ustedes y estar hablando de todas estas cosas que hoy día empiezas a distinguir con una lupa qué hacemos en nuestra iglesia, qué he venido creyendo yo, qué he estado parado para hacer una desmitologización y que hoy día tengas los pies bien firmes en tu fe, en tu Señor, hasta eclesiológicamente hablando, y no te vayas por supersticiones o tradiciones o ideas que hay alrededor de nosotros en nuestras congregaciones y denominaciones. Bueno, un placer saludarlos. Muchas gracias, Nelly hermosa. Adiós.